En Colón, Entre Ríos, un grupo de padres y madres organizó una marcha en protesta por lo que consideran vulneraciones a sus derechos como progenitores. La manifestación comenzó frente al juzgado de familia y continuó en la municipalidad, exigiendo que se respeten los acuerdos de vinculación establecidos en audiencias previas. Los padres alegan que sus hijos, quienes en muchos casos expresaron su deseo de volver con sus familias, permanecen en residencias donde, según los denunciantes, no se les brindan las condiciones adecuadas y, en algunos casos, se les impide contacto regular con sus progenitores. Una madre de las manifestantes afirmó que en las audiencias los niños pidieron regresar a casa frente al juez, quien firmó acuerdos para que las visitas fueran regulares. Sin embargo, los padres aseguran que el área de niñez no está cumpliendo con estos compromisos y que el trato recibido por las autoridades es hostil. Nos hacen mentirles a nuestros hijos y manipulan las situaciones, incluso diciéndonos que los chicos no podrán realizar actividades importantes por supuestas faltas de seguros, expresó la madre. Además, mencionó que se ha sentido perseguida, con despidos laborales que, según ella, estarían vinculados a esta situación. Los padres han planteado que la situación afecta gravemente a sus hijos, quienes padecen estrés y ansiedad al no poder regresar a sus hogares. En algunos casos, han denunciado que los menores han sido víctimas de maltrato, y que no cuentan con el apoyo necesario de abogados, ya que estos renuncian inesperadamente. En Concepción del Uruguay, también se han dado a conocer múltiples denuncias contra un juez de familia, que, según varios testimonios, estaría cometiendo graves irregularidades en su ejercicio. Testigos y ciudadanos que han tenido contacto con sus decisiones lo acusan de manipulación, arbitrariedad y de mantener una red de contactos que favorece intereses personales. De acuerdo con informantes, este juez llegó a Entre Ríos después de un traslado desde otra jurisdicción, con aparentes facilidades para asumir su cargo actual. Señalan que el juez impone medidas cautelares extensas sin considerar derechos básicos como la propiedad privada y el derecho al trabajo, y que su proceso de dictamen es inusual, limitándose a sentencias orales sin documentación escrita. Este método dificulta el seguimiento de sus decisiones y plantea dudas sobre la transparencia en los procesos judiciales. Algunos de los afectados han informado sobre situaciones críticas, desde casos de desalojos extendidos sin fundamentos hasta la imposibilidad de acceder a herramientas de trabajo necesarias, como en el caso de un albañil de San José. Aseguran que el juez emite sentencias rápidas y sin análisis profundo, lo que afecta gravemente a personas que buscan justicia y protección en sus derechos. Además, se ha denunciado una supuesta industria de juicios en torno a su juzgado, con la participación recurrente de un mismo grupo de abogados y contactos cercanos, que según las acusaciones, actúan en complicidad para asegurar resultados favorables a ciertos intereses. La creación de un segundo juzgado en la localidad podría estar en proceso, con el objetivo de reducir la carga de trabajo del juez cuestionado y limitar su influencia. Ante la gravedad de estos testimonios, el presidente del Colegio de Abogados ha confirmado el conocimiento de la problemática y la preocupación dentro de la comunidad legal. Los ciudadanos afectados exigen una revisión exhaustiva de estos procedimientos, mientras crece la presión por una intervención que garantice mayor transparencia y justicia en los casos de familia en Concepción del Uruguay. 2 padres han denunciado públicamente la corrupción y arbitrariedad en las actuaciones del Centro de Día Hogar San Francisco de Asís y el área de niñez y adolescencia local. Según los padres, su hija menor de edad fue retirada del hogar familiar sin una orden judicial formal, en base a declaraciones indirectas y sin evidencia concreta. Los denunciantes relataron que su hija fue llevada al centro de asistencia por la directora de la institución y luego entregada al área de niñez y adolescencia, tras el reporte de supuestas declaraciones que habrían pasado por múltiples intermediarios, desde niñas que comentaron a la directora, hasta una denuncia realizada por las autoridades. Los padres, que afirman contar con el expediente y documentación relevante, sostienen que estos hechos revelan una serie de irregularidades y falsas acusaciones, y buscan visibilizar el caso para exponer las fallas en el sistema. La madre de la menor, visiblemente afectada, expresó: "No pasa un solo día sin pensar en mi hija, lo paso llorando". La denuncia de esta familia se suma a otras acusaciones similares sobre el proceder del sistema de niñez y adolescencia en la región, como una abuela que reconoció en una imagen a su nieta. Este 30 de octubre, me enviaron los audios que amplían las acusaciones, con voces que señalan al juez como una figura autoritaria y cuestionada por profesionales del sector. En los audios se menciona que el presidente del Colegio de Abogados ha sido crítico de la actuación del magistrado,
quien según él, impone decisiones sin base jurídica clara, favoreciendo arbitrariedades y decisiones unilaterales. También se refirió a la falta de garantías procesales en casos de denuncias, especialmente en temas de violencia de género, donde, según los testimonios, cualquier acusación puede desencadenar medidas extremas sin un análisis judicial adecuado. En los audios, se menciona que el magistrado aplicaría honorarios de magnitud elevada y arbitraria en casos de familia. Se critica, además, la limitada fundamentación de sus sentencias y la aparente imposibilidad de acceder a documentación o revisión de las mismas. Una madre denunció irregularidades en el proceso judicial y en el manejo de la custodia de su hija, señalando presunta corrupción en el sistema de protección infantil. La madre, quien acudió al juzgado para solicitar información detallada sobre el estado de su hija, asegura que los informes brindados por el equipo de psicología del hogar no son claros ni reflejan su participación en el caso. Afirma que le han obstaculizado el contacto con su hija, a pesar de que esta última ha expresado deseos de volver a casa. En su relato, la madre destacó una serie de episodios en los que sintió vulnerados sus derechos. Uno de los más impactantes fue cuando una persona vinculada al hogar se llevó a su hija en un vehículo particular sin notificarla, lo que generó una situación de angustia para ella y su esposo. Señala que, tras buscarla desesperadamente, finalmente fue informada de que su hija había sido trasladada al área de niñez, sin previo aviso. Además, la madre expresó su frustración ante lo que considera un trato injusto hacia su familia, afirmando que se han hecho acusaciones en contra de su esposo que, según ella, son infundadas. La situación ha desencadenado una serie de reclamos y confrontaciones legales que se extienden por más de 4 años. El jueves 8 de febrero de 2024. El Ministerio Público Fiscal ha recibido un informe concerniente de la niña de 7 años que supuestamente presenta indicios de riesgo en su entorno familiar. El documento fue elaborado por la directora del hogar de niñas, quien reportó una situación alarmante en relación con la menor y su padre. Durante una evaluación en el hogar, se dice que la niña se comportaba de manera reservada y tímida. Al ser interrogada sobre su bienestar con sus padres, asintió negativamente cuando se le preguntó si estaba bien. Supuestamente al profundizar en la conversación, expresó que deseaba estar con un familiar. A pesar de sus reticencias, mostró un afecto por el entorno del hogar, evidenciado por su disposición a mostrar sus juguetes favoritos. En contraste, la madre, al ser informada sobre las declaraciones de su hija, expresó escepticismo y rechazo hacia lo que la menor había manifestado, argumentando que eran mentiras. Cabe mencionar que la madre cuestionó la veracidad de la directora del hogar, señalando errores en las fechas y expresando que, a pesar de lo dicho por la directora, su hija sí se comunica, a pesar de las afirmaciones de que no lograba hacerlo. Esta denuncia busca visibilizar la falta de transparencia en los procesos de custodia y el impacto emocional en las familias, planteando la necesidad de revisar los protocolos de comunicación y protección en estos casos. Contexto legal. A tal fin, un padre informó que la fiscal fundamentó un pedido relacionado con la situación de su hija, la niña, quien desea tener vínculo con su madre. Se señala que, según el artículo 1 de la ley correspondiente, se reprimirá con prisión a quienes ilegalmente impidan el contacto de menores con sus padres no convivientes. Los denunciantes buscan visibilizar estas irregularidades, afirmando que las leyes no se respetan en Colón y exigiendo un cambio en el tratamiento de estos casos. Hace 2 días, una menor que asiste a la escuela del barrio Ombú se quiebra y le cuenta a su docente que es maltratada por su mamá, Jessica. La niña ha tenido un intento de autolesionarse y se siente tratada como empleada doméstica, encargándose de su hermano. La docente la acompaña al área de niñez, pero allí no le quieren tomar la denuncia porque la mamá ocupa un cargo en el municipio. Ante esta situación, la docente abre el protocolo necesario y la lleva a CONAF, donde comienza la intervención. Sin embargo, como Jessica está vinculada al municipio, tememos que esto no llegue a ningún lado. Esperamos que se haga justicia, ya que si esta chica ya intentó lastimarse una vez, no queremos que sufra más. La hija de Jessica se encuentra bajo la custodia de una tía, y CONAF ha tomado intervención por maltrato y el intento de autolesionarse. Es importante señalar que Jessica es funcionaria municipal y directora de un área del municipio. Por ahora, la niña está bajo el resguardo de su tía. ¿En qué momento comenzaron a notar que sus hijos sufrían abusos o maltratos? ¿Qué signos o comportamientos les alertaron? Una de las madres, en su respuesta, expresó: En mi caso, no hubo violencia doméstica. Mis hijos iban a una escucha cuando estaban en la escuela,
donde se presentaban profesionales del área. Uno de mis niños fue quien levantó la denuncia, alegando que había sido golpeado en el ojo en más de una ocasión. Sin embargo, cuando me retiraron a los niños de casa, no se llevó a cabo una evaluación médica ni una revisión que corroborara que mi hijo estaba efectivamente golpeado. Tengo evidencia de que en su ojo tiene una vena que se inflama cuando se encuentra nervioso o alterado, lo que puede ser visible si uno se acerca lo suficiente. Pero en mi hogar nunca hubo violencia. Podría decirse que hubo correcciones y esfuerzos por educarlos, pero nada más allá de eso. Esta declaración resalta la complejidad de los casos de maltrato infantil, donde la falta de pruebas físicas y la interpretación de comportamientos pueden llevar a decisiones difíciles sobre el bienestar de los niños. La madre enfatiza su intención de proteger y educar a sus hijos sin recurrir a la violencia, subrayando la importancia de un enfoque comprensivo en la evaluación de tales situaciones. ¿Podrían describir cómo fue el momento en que les quitaron a sus hijos? ¿Cómo se les notificó la decisión y bajo qué circunstancias ocurrió? Mi hija fue retirada por la directora de un hogar de cuidado infantil el 8 de febrero. La directora alegó que mi hija había informado a otras niñas sobre un maltrato por parte de su padre. Estas niñas comunicaron la situación a la directora, quien sin avisarme, llevó a mi hija al área de protección infantil. Ese día estaba trabajando y mi esposo también. Cuando él fue a buscar a nuestra hija, le informaron que ya no estaba allí. Después de un largo proceso de desesperación y confusión, logramos contactarnos y supimos que la habían llevado al área de protección. La directora no me notificó de ninguna manera antes de llevarse a mi hija. Cuando llegué al área de protección, ni mi esposo ni yo sabíamos dónde estaba nuestra hija ni qué había ocurrido. Me sentí completamente desolada y pedí desesperadamente que me devolvieran a mi hija y que ella pudiera contarme qué había pasado. Durante todo este proceso, nos dijeron que había manifestaciones de abuso, pero no entendíamos de qué se trataba. Jamás se me dio la opción de hablar con mi hija para entender su situación. Hasta ahora, han pasado meses desde que la separaron de nosotros y no hemos podido verla ni comunicarnos con ella. Nos impiden el contacto, lo cual ha sido devastador. Estoy preocupada por su estado emocional y por lo que ha pasado. Me han prohibido hablar sobre el caso o compartir información, y he llegado a sentirme enferma debido a todo esto. La falta de comunicación y la incertidumbre han afectado nuestra salud mental. A pesar de que no hay pruebas de lo que se acusa, seguimos en esta situación dolorosa. Necesitamos respuestas y queremos que se revise la causa de manera justa, ya que nos basamos en hechos y no en testimonios sin corroborar. Buenas tardes. En mi caso, no hubo violencia familiar ni ninguna denuncia previa. Sin embargo, he visto cómo estas chicas llevan a cabo una persecución sin justificación. Se han acostumbrado a hostigar y amenazar a las familias, llevándose a los niños sin oficio ni aviso, sin denuncia, sin ningún tipo de documento o orden judicial. Actúan con total impunidad, amparadas por quienes están en el poder, ya sea en la municipalidad o en el ámbito judicial. En mi caso, mi hija está conmigo, pero sigue siendo objeto de su persecución, especialmente porque tiene un problema de salud y cuenta con un certificado médico. Se han unido entre las autoridades educativas y ciertas directoras para incluirla en una lista de faltantes, relacionada con un organismo que no cumple con sus funciones adecuadamente. Recibo mensajes de texto informales de estas mujeres, lo cual me parece inaceptable para una entidad que trabaja con el Poder Judicial. Deberían enviarme una notificación formal. Además, la actitud de estas personas es muy poco profesional, lo que dificulta cualquier tipo de diálogo. He realizado denuncias contra los directivos de la escuela y contra estas mujeres, pero veo que esta situación no se detiene. Recientemente, una funcionaria municipal tuvo un problema con su hija y el área de la niñez no quiso tomar su denuncia, a pesar de que la niña está bajo resguardo por situaciones de violencia y abandono. ¿No debería la ley aplicarse de manera equitativa para todos? Esta persecución y el abuso de autoridad deben terminar. El daño psicológico que causan a los niños es irreversible, y muchas veces no hay pruebas suficientes en los casos graves. Las familias quedan destrozadas y sin apoyo psicológico, con impedimentos de contacto que generan situaciones gravísimas. Esta ha sido mi experiencia y espero que se tomen medidas adecuadas. Muchas gracias, y ojalá tengamos una respuesta favorable. Bueno, mi historia es sobre mi hijo, a quien no he visto en un año. Él está en una residencia debido a pruebas falsas proporcionadas por el área de la niñez de acá de Colón, específicamente por el CONAS y el NAS, no me permiten verlo. Todo se basa en acusaciones falsas de golpes y maltrato, de las cuales no hay evidencia en mi contra. Todo lo que se dice en los expedientes del CONAS y el NAS son mentiras. Estoy desesperada porque hace un año que no tengo contacto con mi hijo, lo extraño profundamente y solo quiero que me den acceso a las pruebas que dicen tener. He solicitado información, pero no me han proporcionado nada, ni siquiera el CONAS. Esto es una persecución injusta.
Estoy aquí pidiendo justicia no solo por mi hijo, sino por muchos otros niños en Colón que están en situaciones similares. Necesitamos que se escuchen nuestras voces y que se tomen medidas adecuadas. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me separaron de mis hijas hace 2 años. El padre de mis hijas se fue con otra mujer, y yo me quedé sola con ellas, pero siempre he trabajado duro para salir adelante. Tengo el apoyo de mi familia, de mis padres y mis hermanos que viven cerca de mí. El 8 de enero de este año, recibí una llamada del área de la niñez. Me presenté con mis hijas y cuando llegué, a la nena de 7 años la llevaron a otra habitación y me dijeron que no podía tocarla ni llevarla porque habían recibido una denuncia de su padre y otros vecinos, alegando que yo maltrataba y había intentado hacerle daño a una de mis hijas, y que supuestamente tenían pruebas. En ese momento se la entregaron a mi mamá, y no podía verlas ni comunicarme con ellas. Estuve 1 mes sin saber nada. Cuando contraté un abogado, me permitieron ver a mi hija por 1 hora, pero con alguien presente. Hace 4 meses recuperé la tenencia de una de ellas, y el juez me otorgó una cuota alimentaria por parte de la abuela paterna. Sin embargo, sufrí maltrato por parte del área porque decían que no estaba capacitada para cuidar a mis hijas, sin siquiera evaluarme. Cada vez que mis hijas asistían a las charlas, a la mayor le decían cosas sobre mí que no eran verdad. Ella regresaba llorando de las reuniones, cansada de las mentiras que le contaban, así que decidí no llevarla más. A pesar de que recuperé a mis hijas, el personal del área tiene una mala actitud hacia mí y están pendientes de lo que hago y de mi vida, así como de la vida de mis hijas. A veces voy a la escuela con miedo porque temo que me las quiten nuevamente. Mis hijas han cambiado mucho. La mayor ha cambiado su actitud hacia mí y hacia la gente, porque las traumatizaron con lo que les decían de mí. Hoy estoy aquí apoyando a otras madres que están pasando por lo que yo viví, porque es una experiencia muy dura y dañina. Por eso estoy presente, para ayudar y asegurarme de que lo que me pasó no le vuelva a suceder a nadie más, y para que los niños que han sido separados de sus familias puedan regresar a casa. Hola, quiero compartir mi experiencia. A mí me separaron de mis 7 hijos. El 12 de septiembre estaba en la comisaría haciendo una denuncia sobre una de mis hijas, ya que el área de la niñez no me había prestado atención. Después de esperar 1 hora, llegaron las trabajadoras del área y me dijeron, «Vos, no podés tener a los chicos, te los vamos a quitar». Les respondí que eso no podía ser, pero ellas insistieron, diciendo que no era la primera vez que hacían esto. Cuando salí de la comisaría, me quitaron a mi hija de los brazos, mientras ella lloraba, y la metieron en el vehículo que utilizan para llevar a los niños. Al llegar a casa, ya no tenía a ninguno de mis hijos. Ellas habían entrado sin ninguna orden judicial ni aviso, revisaron todo y les hicieron cargar las mochilas a mis niños. Incluso les dijeron que los llevarían a jugar conmigo, aunque yo no estaba informada de eso. Tengo un vecino que fue testigo de lo que sucedió. Mis hijos ya venían con ellas antes, y las trabajadoras del área les llevaban chocolates, galletitas y helados. Les decían que solo tenían que hacerles caso a ellas y no a mí ni al papá. Uno de mis hijos se quedó con esa idea, creyendo que no debía hacerme caso. Además, tengo a 2 hijos pequeños que aún tomaban el pecho, y ahora estoy embarazada de alto riesgo, complicando aún más la situación debido al estrés y los nervios que me están causando. No tengo ningún documento ni aviso formal sobre esto. Gracias. Hola. Me separaron de mis 4 hijos. Primero, me quitaron a 3, 2 niñas y un niño. Después, cuando quedé embarazada, me quitaron al bebé recién nacido. Vinieron a mi casa y me dijeron que tenía que llevar a los niños al área para que fueran al psicólogo. Una mañana llegaron y me dijeron que debíamos ir. Fui con mis 3 hijos, y al entrar me dijeron que me los iban a quitar. No me presentaron ningún documento, ni me dijeron nada del juez. Antes, teníamos videollamadas y yo podía verlos en la residencia, pero cuando los veía estaban en malas condiciones. Tenían piojos y no estaban bien atendidos. Conmigo estaban bien cuidados y no les faltaba nada, pero en la residencia se veían muy mal, con la ropa sucia y desordenada. Hace 3 años que me quitaron a los niños y, desde hace 1 año, no me dejan verlos. 2 años atrás, aún podía verlos por videollamada, pero ahora no tengo noticias de ellos. También pusieron cosas que no eran ciertas en la audiencia. Yo tengo mi casa propia, donde ellos tenían un techo seguro, y no era un alquiler. Estaban bien en casa, pero supuestamente dijeron que, como soy madre soltera, no podía tenerlos. Hasta el día de hoy no me dejan verlos, aunque ellos sí piden verme. La última vez que los vi, ellos expresaron su deseo de estar conmigo, y aún no puedo verlos. Hola, buenas tardes. Soy una abuela que está reclamando a sus nietos. Hace 3 años que no los veo. Antes, me los traían y tenía la visita en mi casa, me los dejaban en la tarde. Así que los llevaba a la plaza, al río, y pasábamos un rato en el parque juntos. Comíamos juntos y disfrutábamos de esos momentos.
Pero hoy, de un día para otro, ya no los vi más. Iba al área y me atendía una persona, me decía una cosa, y cuando regresaba, me atendía otra persona diferente. Todo era un tema complicado. Cuando pedí que me trajeran a los niños para las vacaciones o para alguna fiesta, me decían que debía haber una reunión para discutir el tema, y que después verían qué decía el juez. Pero nunca tuve una respuesta clara. Así que sigo reclamando por mi nieto y exigiendo que lo devuelvan. No solo pido por él, hay muchos niños que quieren estar con sus padres. No puede ser que se apoderen de los hijos ajenos. Ellos tienen padre y madre, y los niños deben estar con su familia. No veo apoyo en este tema. Necesitamos que los niños vuelvan a estar con sus familias, nada más.